La predicación expositiva es proclamar el mensaje de un texto bíblico tal como el autor lo quiso presentar, aplicado a una audiencia hoy, basado en el Evangelio. Ahí hay varias cosas que es importante tener en cuenta. En primer lugar, requiere que el predicador entienda lo que el autor original quiso decir a través de ese pasaje. Pero además es importante que el predicador aplique ese mensaje a una audiencia de hoy, pensando en ese mensaje original, pensando en qué fue lo que quiso decir el autor y cómo ese mensaje aplica a la iglesia de hoy. Finalmente, tiene que ver con Cristo. Cristo es el mensaje central de toda la Biblia, de manera que yo no puedo predicar ningún texto de la Biblia si no tengo en mente cómo el Evangelio afecta ese mensaje. De manera que la predicación expositiva incluye una correcta exégesis del texto, incluye una aplicación sobria a la audiencia de hoy e incluye el Evangelio y la centralidad de Cristo en toda la Escritura. Creo que la necesidad más grande de la iglesia en Bogotá es la predicación expositiva. Con una predicación expositiva fiel a la palabra de Dios, si los pastores se dedicaran a estudiar la palabra de Dios y a exponerla tal cual como ella está presentada, creo que tendríamos una iglesia mucho más sólida y más firme. Tendríamos creyentes más entendidos de lo que es la palabra de Dios, porque es lamentable hablar con creyentes por la calle y darse cuenta que no conocen la Biblia, no saben de qué habla la palabra de Dios. Además tendríamos iglesias en las que se podría confiar más en los pastores. En vez de tener pastores jugando con política, con dinero, con cosas que no son del ministerio pastoral, tendríamos pastores dedicados a la palabra de Dios, y eso haría pastores más confiables, en los que podríamos ver transparencia e integridad. Creo que además la predicación expositiva haría una iglesia verdaderamente relevante para esta ciudad, porque seríamos creyentes o tendríamos creyentes que podrían argumentar las posiciones bíblicas y no simplemente decir mi pastor dijo o en mi iglesia enseñan. Finalmente creo que la predicación expositiva haría que la iglesia en Bogotá estuviera más centrada en el Evangelio. La predicación expositiva implica predicar la palabra de Dios, el mensaje que dice la Escritura, pero mostrando a Cristo y mostrando cuál es el tema central de la Biblia, que finalmente es el Evangelio. Tendríamos creyentes que entienden el Evangelio, tendríamos creyentes que conocen el Evangelio y que aplican el Evangelio a su vida. De manera que la predicación expositiva es, creo, la necesidad más alta que tiene la iglesia en Bogotá en este momento.